Buenas noches. Hola, Coco, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas noches con todos. Ya estoy grabando en Zoom, pero se me está demorando el Facebook Live, no sé por qué. Qué raro, se ha quedado a medias. Voy a volver a salir e ingresar de nuevo, ¿ya? Aprovecho en saludar a Pequi, que tenemos el gusto otra vez que esté con nosotros. Hola, Pequi. Ya, Rubén, ya está listo. Por favor, tus palabras de bienvenida. Apaguen sus micrófonos si fueran tan amables. Una vez más, muy grato estar aquí reunidos. Hoy día tenemos un evento que cierra las celebraciones del año del Bicentenario de la Independencia. Anita Fajardo va a ser la persona que va a hacer las presentaciones del caso y nuestro expositor es César Huertas. Anita, te dejo el micro a tu disposición. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Buenas noches, damas y caballeros, amigos todos. En verdad estoy encantada de estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión, el conversatorio va a tratar sobre el proceso de la independencia al conmemorarse este año el Bicentenario de la Independencia del Perú. Es importante analizar este proceso después de 200 años, sin apasionamientos, para saber cómo era nuestra patria en esa época y las razones por las que ésta se gestó. Pienso que ello nos ayudará a comprender cómo era la sociedad peruana en esa época y su evolución hasta la actualidad, y tal vez nos ayude a aprender de nuestros errores para construir un futuro mejor. El invitado especial en este conversatorio es el general de brigada del Ejército Peruano, César Huertas Rodríguez, militar en situación de retiro, docente universitario, magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene maestría en Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN. Es bachiller en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Ciudad Ríos, ingeniero mecánico colegiado, con estudios de Administración de Empresas en ESAN y de Alta Dirección en la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es un investigador y estudioso de nuestra historia. Y en esta línea, las circunstancias lo llevaron a profundizar la investigación sobre la historia del proceso de independencia de nuestra patria, recopilando valiosa información. Producto de este trabajo, ha escrito un ensayo muy interesante titulado Una mirada al proceso de independencia del Perú en su bicentenario, sobre el que tendrá la gentileza de hablarnos y que comprende aspectos no mencionados en la historia tradicional, pero que forman parte de nuestro pasado. Sin más preámbulos, tengo el agrado de presentarles al general César Huertas Rodríguez, a quien le cedo la palabra. Adelante, César, por favor. Muchas gracias, Dan María, por tu presentación. Mi nombre es César y les agradezco profundamente el haberme invitado en este conversatorio, a Rubén Sánchez, quien lo organiza, y a Jean Jesús Doy, quien con él formamos también parte de un grupo en Adogen que se denomina Minerva, ¿no? Y él es el que me ha introducido dentro de este grupo, en el cual estoy muy contento y muy cómodo, y dado que realmente es un auditorio de un nivel académico bastante alto, ¿no? Y por otro lado, tengo el honor de participar y sentirme muy bien frente a quienes me han antecedido. Me han antecedido, pues, personas de un alto nivel académico, de reconocido mundial, tanto nacional como mundialmente, como es el doctor Hernández, ¿no? El mismo doctor Lemkin. Bueno, después de los agradecimientos, yo quisiera ya pasar a lo que es mi tema, y realmente es un conversatorio. Yo quería hacer una exposición, pero no, esto no es clase.
el profesor siempre trata de jalar un poco a lo que es clase, ¿no? Y el problema histórico es tan amplio que hay muchos aspectos que se van a quedar en el tintero, podrían estar en las preguntas, ¿no? Sin embargo, he tratado de dar un cierto orden. Uno es un poco mi experiencia que he vivido y quiero ustedes divulgarlos, porque trato de ser un divulgador. Como ustedes comprenderán, no soy historiador y algunos pasajes de historia que yo pueda decirlos y que los historiadores saben muchísimo más que yo, y dentro de ustedes debe haber historiadores, me van a disculpar, ¿no? O sea, que son temas que ya ustedes lo han tratado, o también personas que indudablemente sean mucho más leídas en este tema. Así que yo lo que quiero es divulgar un poco algunas experiencias. Parto por la primera, ¿no? En el año 98 me tocó dar una conferencia en la Sociedad de Fundadores de la Independencia frente a todos los asociados, ¿no? Entonces, era por el Día de la Independencia y busqué pues a algunos libros, fui a la biblioteca o internet, ¿no? Bueno, no había internet todavía, y me encuentro con la ingrata sorpresa de que San Martín había regalado fondos, propiedades para que no se le amotinen sus generales, en vista de que los generales estaban descontentos con la actitud de San Martín frente al amotinamiento, frente a la inactitud que tenía, la pasividad que tenía contra las tropas españolas. Como ustedes saben, San Martín nunca presentó acá un frente de combate, como sí lo hizo en Chile o como también participó en Argentina, ¿no? Él tenía otras ideas, bueno, que ya es, más que nada su idea era diplomática y no quería derramar sangre. Había una corriente liberal, que es lo que voy a mencionar más adelante, tanto por parte de los españoles como por parte de San Martín, ¿no? El liberalismo estaba invadiendo ya en Latinoamérica. Es parte de lo que voy a mencionar más adelante. Bueno, eso lo cuento como anécdota. En el fondo, a través de esta historia, de esta narración, de este ensayo que he tratado de hacer con una mirada bicentenaria que es propia, indudablemente particular, cada uno puede tener una propia mirada, más que nada he tratado de profundizar, he tratado de dar una respuesta, como lo menciono en el ensayo, de que, por qué después de 200 años, por qué el peruano es como es. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué estamos como estamos? Claro, es muy ambicioso responderse a todo eso, ¿no? Claro, yo escucho partes en algunas conversaciones, inclusive que hay en los diarios, en revistas, en internet, pero no tengo todavía toda una respuesta concreta a ello, ¿no? O sea, porque comencé un poco a indagar con esa obra un poco antigua de Acemoglu y Robinson, por qué fracasan los países, ¿no? Un poco que me comencé a dar cuenta ahí la falta de institucionalidad que había. Pero esta vez me he ido más que nada por el lado del coloniaje, del virreinato, de la conquista, a ver qué cosa ha habido ahí, cómo ha sido esa transición. Porque esa transición política, y por eso que mi tema abarca de 1870 a 1828, y más no quiero por ahora, más que suficiente para explorar. Enfoca justo la parte de la transición de lo que es la colonia a lo que es la independencia, ¿no? Y esa transición, qué tan traumática o qué tanto impactó o centró al nuevo poblador peruano, que es un poco lo que vamos a tratar. En principio quiero comenzar a decir de que como estudios, como enseñanzas, bueno, he tenido la suerte de participar por ser bicentenario, una serie de conferencias, de eventos que han habido, cursos como la de Ribagüero, otro ha dado Museo de Osma con la Universidad Pacífico, ha habido conferencias internacionales con muchos extranjeros y saben bastante de historia, ¿no? A veces los que no investigamos un poco historia decimos por qué los extranjeros saben tanto de historia del Perú, pero ahora sí me he dado cuenta que más al contrario, hay más investigadores que tienen tesis de doctorados, tesis de maestría en aspectos nacionales, ¿no? que en su propio territorio de ellos. Y es ahí donde está a veces la riqueza, digamos, de la búsqueda, ¿no? Bueno, una de las cosas de que a través con un catedrático
alemán, y también ya hay un repensar, digamos, del enfoque de la historia, es que esta tiene que ser global. O sea, nosotros no podemos ver la independencia, como nos han enseñado, como una cuestión local, ¿no? Lo bueno contra lo malo, realista contra los patriotas. Bueno, realmente no fue así, pues, ¿no? O sea, fue una guerra civil, no que eso no nos enseñan, indudablemente en la secundaria ni en la primaria, ¿no? Una guerra civil que tal es así que más peruanos, si los podemos llamar así, había en el lado realista que en el lado patriota, en la batalla de Ayacucho, ¿no? Había más cantidad de peruanos, ¿no? Si es que le podemos dar ese nombre, ¿no? Entonces, ahora tenemos que tener para este enfoque que he tratado de hacer es desde una perspectiva global y ver las incidencias que pasaban tanto en Europa, en Inglaterra, en España, en Francia, acá mismo de alrededor del continente americano, lo que pasaba en Estados Unidos, en Haití, lo que pasaba también en las otras ciudades coloniales, ¿no? O sea, de esa forma, ¿por qué? Porque hay una interconectividad. Parece mentira, pero hay una interconectividad entre las decisiones o los problemas que puedan tener unos y otros frente al proceso de la independencia. Y también nos da ciertas explicaciones que a veces no sabemos qué cosa es lo que ha pasado, o por qué se tomaron decisiones, o por qué no hubo esto o tal u otra cosa. Entonces, de alguna forma esto un poco nos orienta más, ¿no? Una de las cosas que es importante en esta época de 1800 es la incertidumbre, ¿no? Todos vivían en una incertidumbre. No solamente los patriotas, sino también los realistas, ¿no? Y los realistas quizás más, como vamos a ver ahora, porque no tenían su rey, ¿no? Y el otro tema que es muy discutible siempre son las famosas lealtades, ¿no? No hay gris, no hay negro y blanco, ¿no? Como estamos acostumbrados a leer en historia. Acá hay grises y una serie de matices, ¿no? Hay muchos grises dentro de la historia. Y ya el enfoque no es solamente militar, como nos ha enseñado, si ahora tenemos un enfoque económico, social, político, ¿no? Ya hay un historiador último que ha estudiado el pensamiento político de los diversos países, un mexicano que acaba de presentar un libro, Cervantes apellido, que él estudió el pensamiento político de lo que pasaba en Europa. O sea, no solamente lo que pasaba, sino cómo ha ido esa cultura, ese pensamiento político, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y algo de eso también he tocado indudablemente dentro del ensayo, ¿no? Hay una serie de factores, pues, que influyen, que rápidamente lo voy a decir porque esto es un poquito largo, para entrar a temas más gordos, como dicen los españoles. Tenemos que el siglo 1800 fue un siglo que mucho determinó lo que iba a pasar en el siglo XIX, o sea, previo a la independencia. ¿Y qué había previo a la independencia? Ya se había dado la Revolución Francesa, ya se había dado la independencia de Estados Unidos, y también la Revolución de Haití, que como todos sabemos llegó a triunfar, la primera revolución de esclavos, pero a la postre después terminó mal, hasta la fecha, como todos tenemos conocimiento. Pero estas revoluciones de alguna forma van creando una ilustración. Bueno, la ilustración ya venía de más antes. Lo que pasa es que los españoles no querían saber nada con la ilustración, a pesar que ellos ya hablan de un siglo de oro, ¿no? Es su ponencia de ellos, ¿no? Y efectivamente hay unos cuantos ahí que eran ilustrados, digamos, pero la mayoría no quería saber nada con la ilustración, ¿no? Sobre cómo era, digamos, que la soberanía ya no residía pues en el rey, sino en el pueblo, que tendría que haber una mayor igualdad, etcétera. España venía todavía con una idea medieval, ¿no? Y lamentablemente es parte de lo que nos pasa aquí en la conquista, ¿no? Y quiero también decir al respecto de que hay corrientes hispanistas y ahora hay corrientes indigenistas. Y las hispanistas cada vez aparecen más, ¿no? O sea, que yo pienso que los dos extremos no son buenos. Hay que tratar de buscar un punto medio y cada cual se situará pues, en algún punto, ¿no? Los hispanistas dicen que todo lo que hizo España, que hay una leyenda negra y que todo lo que hizo España está bien. Bueno, pero lo que sí puedo decir es de que España en ese tiempo era uno de los países, o el país que ya había entrado en decadencia en el siglo XVIII, prácticamente. Por las guerras que ha tenido, tuvo muchas guerras en Europa, ¿no? Las guerras contra España, perdón, contra Inglaterra, contra Francia,
participó también en la independencia de Estados Unidos, participó también en Haití, porque tenía una parte de la isla, y a veces aliado con Inglaterra, a veces aliado con Francia. La cosa es que todo este tema debilita al poderío español, y esa es una de las causas por las cuales no se llega a enviar después tropas posteriores, porque el ejército español a fines del siglo XVIII, el imperio, si queremos llamarlo, ya estaba debilitado prácticamente, ¿no? Estaba muy debilitado. Y como para esa guerra se requiere plata, los Borbones que habían entrado a principios del siglo XVIII, reemplazando a los Habsburgos que venían de la Casa de Austria, ellos son los que hacen todas estas guerras y necesitan dinero. Entonces comienzan a tomar medidas que cambian la administración, que son las llamadas reformas borbónicas en el siglo XVIII. Estas reformas, ¿cómo nos afectan a nosotros? En principio que el virreinato lo parten en tres partes. Al norte, el virreinato de Nueva Granada, lo que es Colombia, Venezuela, Ecuador, en 1717. Al sur, el virreinato del Río de la Plata, y nos quitan pues Potosí, que era pues el centro de todas las minas, ¿no? Oruro, Potosí, todo lo que es Bolivia y todo el sur de Argentina. Entonces, esto va a crear posteriormente problemas. ¿Por qué? Porque al crearse estas particiones, había fronteras, y al haber fronteras, había aduanas, y había que pagar impuestos, y había que pagar más alcabala, y todos estos son problemas que a la larga también van a fermentar las diversas revoluciones. Por eso hay revoluciones y rebeliones durante el siglo XVIII de muchos indígenas, y entre ellos la más importante de Túpac Amaru, y ese sí es un capítulo aparte que realmente el tiempo no da para poder hablar sobre él. Esa sería una cuestión aparte. El tema de Túpac Amaru es un tema muy, muy importante, que considero yo, que lamentablemente no solamente ha sido revalorado un poco con el gobierno de Velasco, y después de ella un poco ha caído al olvido. He leído el libro de Charles Walker, donde él dice que hasta ahora tienen miedo en la Sierra Sur de hablar de Túpac Amaru. Hasta ahora. Bueno, es lo que él dice. Bueno, la Revolución Francesa de la Independencia y la Revolución de Haití, pero hay un hecho más importante de todo esto, y que es lo que va a marcar prácticamente el inicio de las revueltas y el separatismo en América del Sur y en Latinoamérica. Es la invasión francesa a España, ¿no? Dentro de sus guerras napoleónicas, Napoleón, eterno rival de Inglaterra, al principio, después de varias alianzas, termina aliándose con España y le pide permiso para ir a Portugal. Portugal sí siempre era aliado de Inglaterra, toda la vida ha sido su aliado, a la fecha. Y en el momento que ocupa el territorio, ya lo ocupa pues a mando militar, y ahí pues yo no sabía que los españoles habían estado ocupados 6 años por los franceses, ¿no? Es un buen tiempo, de 1808 a 1814. Entonces, esta ocupación es la que debilita aún más todavía a los españoles. Y durante esta ocupación se crean juntas de gobierno, porque como habían ocupado casi todo el territorio, se forman juntas de gobierno en ciertas localidades para poder administrar y para poder el ejército que le quedaba manejar las guerrillas, que es como la forma como se defendían ellos, parte ejército y parte guerrillas contra los franceses. Pero también hay un hecho que sucede, en España a veces es una devastación, es una hecatombe, no tener un rey. Yo no puedo decir lo que significa porque nunca he tenido un rey, pero para ellos pues fue una cosa pues desastrosa, ¿no? Que el no tener reyes, no tenían alguien a quien los dirija, quien los articule, quien de alguna forma rendirle alguna pleitesía o tener a alguien en la cabeza, que eso era lo normal en Europa. Lo normal en Europa era tener un rey. Y lo que hace Napoleón es, lo saca al rey y lo saca a su sucesor, a Fernando VII, se lo lleva a Fernando VII de rehén a Francia y lo coloca a su hermano José. José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella, ¿no? Perdón.
esto trae como, al haber ausencia de rey, trae como consecuencia corrientes liberales, que, ojo, ya veían cómo era Francia, ya veían cómo era Inglaterra. Oye, y esto, acá nosotros estamos todavía ¿en qué época? En la época de la carreta, porque ellos seguían todavía en un ambiente medieval, ¿no? Entonces, se crea una corriente liberal, se crea una corriente siempre conservadora, una corriente absolutista, y forman la Junta, las Cortes de Cádiz. ¿Por qué son importantes las Cortes de Cádiz? Porque también de alguna forma influyen o coadyuvan también a la independencia, digamos, de los países latinoamericanos, ¿no? La Corte de Cádiz en 1912 promulgan una constitución sumamente liberal, que dicho sea de paso, más adelante fue un poco copia de la constitución que hicimos acá en el año de 1823, ¿no? Basada en las ideas indudablemente de los franceses, de Hobbes, de Locke, también de los ingleses, y de los franceses, los pensadores, los enciclopedistas que habían formulado la Declaración de los Derechos en Francia, ¿no? Igualdad, fraternidad, que la soberanía. Igual ellos de alguna forma también lo colocan, ¿no? Indudablemente ellos querían ser a través de esa constitución una monarquía constitucional. No, república no querían, ¿no? Sino querían una república como similar a la de Inglaterra. ¿De qué manera influye eso en nuestro continente? Ellos en esta constitución, que lamentablemente duró solamente 2 años, declaraban la igualdad entre todos los ciudadanos. O sea, todos éramos ciudadanos igual, teníamos los mismos derechos, ya no íbamos a ser vasallos de los españoles, sino íbamos a tener los mismos derechos, se abolía la Inquisición, se abolían las torturas, y sobre respecto a los grandes latifundistas se les iba a controlar, que ya no iba a haber servidumbre, ya no iba a haber yanaconaje, que también existía en España. Entonces, era un gobierno de carácter liberal, tan liberal que la gente de acá conservadora, la gente noble que se enseñoreaba aquí en Lima, pues más bien se pasaban, querían mejor el lado patriota, porque tenían un horror a todo lo que sea liberalismo, ¿no? Entonces esta Corte de Cádiz de alguna medida va a influir, pero lamentablemente duraron 2 años. Porque Napoleón se va el 14, regresa Fernando VII y dice, esto no sirve, lo rompe, el poder soy yo, el absoluto, lo demás son patrañas. Y ahí pues Fernando VII era una persona, si la comparamos con otro monarca, pues demasiado ineficiente, ¿no? Demasiado, vivía el pasado, vivía un mundo paralelo, como decimos ahora, ¿no? Ya todo estaba cambiando en el mundo, pero él tenía todavía en su mente el absolutismo, pero a mano poder. Entonces, estos factores de alguna forma influyeron, digamos, o trajeron como consecuencia. También dentro de esta ilustración, es bueno decirlo, que nosotros teníamos buenos pensadores, como Vizcarra y Guzmán, como Baquijano Carrillo, Hipólito Ynuande, Santos Chocán, bueno, otros más, perdón, que me van los nombres, disculpen. Teníamos gente como Vizcarra y Guzmán, que fue un hombre que con su carta a los americanos influyó mucho en las ideologías de la independencia, ¿no? Que fue publicada tanto en Italia como en Inglaterra, y llegaron a diversos países, ¿no? No eran hombres de guerra, de armas, pero de todos modos la ideología de ellos intervino dentro de la germinación de la República. Ahora, ¿qué pasaba en Lima? Es muy característico. Bueno, y esto es contado por muchos viajeros, ¿no? Hay un libro que acá lo tengo, de Scarlett O'Phelan y George Lomé, ¿no? Donde dicen viajeros e independencia, la mirada del otro. O sea, una serie de viajeros vinieron durante esa época, ¿no? Hasta rusos, ingleses, americanos, franceses, y tenían una visión de Lima, pues, que le llamaba mucho la atención, ¿no? Lima era muy colonial y muy española. Acá Lima es donde se centraba prácticamente todo el poderío español, ¿no? Y el poderío español se centra acá de tal forma que a la larga también va a ser un ente represor de todos los movimientos que hay en la periferia, ¿no? Y bien es cierto, como decía el historiador Pereira, un amigo, que cuando vienen los conquistadores se montan sobre las ciudades o sobre zonas
incaicas, ¿no? Como es La Paz, Ecuador, y acá en Cusco, Lima, bueno, pero y de ahí se diseminan hacia la periferia. Y la independencia es al revés. Vienen de la periferia hacia el centro, ¿no? El centro, que era Lima, la Lima virreinal, la Lima que tenía más nobles que todos los latinoamericanos, más que México, inclusive, pese a que México ya en ese tiempo tenía mucho más dinero que Lima, el mismo Venezuela tenía más dinero, sin embargo la mayor cantidad de nobleza estaba acá. Y esta situación inclusive podemos dividir entre sur y norte, ¿no? Hay estudios que se han hecho y hay gente que sigue estudiando el norte, que muy poco se menciona en la historia. La gente del norte hacía muchos negocios con el Ecuador y con lo que es hoy Panamá, ¿no? Y también indudablemente con Lima, ¿no? O sea, había mucho movimiento comercial y por razones que todavía no las entiendo, no las he llegado a descubrir, digamos, estaba menos sometido al control el norte que el sur. El sur estaba más sometido al control español, o sea, había menos ocupación militar en el norte que en el sur. Y eso daba al norteño un carácter un poco más liberal, un poco más independiente, ¿no? Probablemente quizás porque las avanzadas del sur vienen pues por el Alto Perú, ¿no? Y ahí es donde el virrey Abascal con las tropas reales peruanas, eran tropas españolas, pero eran peruanos, ¿no? Con Goyeneche a la cabeza, un arequipeño en todo Alcurnia, es que derrota a Balcarce, a Castelli y a Belgrano, ¿no? En varias batallas en el Alto Perú. Y eran tropas peruanas, ¿no? También combate a los chilenos en Rancagua, ¿no? Y hay historiadores que dicen pues, que la primera vez que definen las tropas peruanas en Santiago y son aplaudidas, ¿no? Claro, era el ejército real español, pero que estaban conformados en su mayoría con tropas peruanas. O sea que el sur fue una tropa muy aguerrida, digamos, no diré profesional, pero ya era casi una tropa regular, ¿no? En cambio, en el norte había pues más que nada milicias. O sea, no había tanta fuerza militar. Y es lo que a la larga pasa al finales de la guerra, ¿no? O sea, en la batalla de Ayacucho va a enfrentar el norte contra el sur, ¿no? Cuando digo sur, incluye indudablemente al Alto Perú, ¿no? A todo el sector de Bolivia. Entonces, esa es una de las situaciones del virreinato, pues, y los viajeros dicen pues que no había tanta patriotismo, que digamos, ¿no? Era diferente. Cuando un viajero que venía normalmente de Europa, pues, desembarcaba en Río, desembarcaba en Buenos Aires, desembarcaba en Chile, en Santiago, Valparaíso, y después venía acá y se quedaba pues sorprendido, ¿no? Este era otro mundo, pues. O sea, mientras que los otros, ya en el caso de Argentina, ya pues se había liberado. Argentina fue la única junta de gobierno que cuando se instalan no cae. Y eso tiene su porqué. Bueno, si hay alguna pregunta, después lo mencionaré, ¿no? Después todas las demás juntas de gobierno cayeron. O sea, inicialmente cayeron. Y en el Perú nunca se hizo junta de gobierno. Hay muchas razones que explican los historiadores, pero después sí hay una en 1812 en Huánuco que nunca fue reconocida como tal. O sea, la historia no la reconoce como tal, como un punto de partida, ya que muchos, en todos los países celebran ellos su aniversario patrio cuando se forma la Junta de Gobierno. Acá no, acá fue el 28 de julio, que esa es otra discusión. Es una discusión larga. ¿Por qué el 28 de julio? Dicen, no, si Lima era pues fidelista, ¿no? Es más, la foto, el ícono que tenemos como foto de San Martín con su bandera ahí declarando la independencia, si nosotros vemos, ahí no hay peruanos, son argentinos y son chilenos, la casaca celeste son argentinos y la casaca roja son chilenos. No sé si habrá habido algún peruano ahí, hasta el cura era español, el monseñor que después se va a su tierra, ¿no? No sé si habrá estado Ribagüero, que era su único amigo peruano de San Martín cercano. Y hay historiadores que cuestionan porque nos dicen que esta iconografía, que es la que tenemos en la mente desde pequeños, no reflejan pues los otros actores que han habido, ¿no? Y esa es la nueva historia. La nueva historia es que ha habido múltiples actores, ¿no? Acabo de leer el día de ayer o ver de una conferencia de
del Instituto de Estudios Peruanos, que habla sobre las luchas de la independencia, porque efectivamente son luchas, no es una sola lucha, no hay un solo proceso, son varios procesos que no están intercomunicados. Qué bueno fuera que hubieran estado intercomunicados. Son varias luchas que se dan durante el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿no? Entonces, no es una sola lucha. Y es el Perú con su ejército el que contiene prácticamente a las tropas del norte, a las tropas del Alto Perú y a las tropas chilenas, por la personalidad de Abascal, ¿no? Entonces, ahora, como dicen los viajeros, pues Lima era un jolgorio, ¿no? Lamentablemente, yo soy limeño, ¿no? A veces duele pues, leer esas cosas, ¿no? O sea, que todos los días era pues, fiesta casi, ¿no? De procesiones, corridas de toros, que el virrey decía que nacimiento de mi hijo, o el rey decía que ha nacido un hijo de él, todo era fiesta, casi todo el año. Bueno, es lo que dicen varios cronistas, y Guido mismo, cronista de San Martín, también lo menciona, ¿no? Lo menciona Bassett Cole, un inglés que estuvo acá muchos años durante la independencia, también lo dice. Y bueno, y hay otros más. Franceses, rusos también han habido, y todos mencionan sobre la situación de Lima, ¿no? Y realmente Lima había una clase pues muy conservadora y muy, que no se decidía por la independencia. Algunos indudablemente se decidían por esta corriente de independencia porque, bueno, sabían también que iba a mejorar su situación económica, que es lo que pasaba con algunos militares, ¿no? Algunos militares pasaban, pues, se cambiaba de bando porque sabían que ya tenían su techo nomás en el ejército español y en el ejército realista podían seguir ascendiendo, ¿no? Y de igual manera, digamos, esto pasó en todos, ¿sabes? Hasta en las clases populares. En las clases populares, el que era asaltante, el que se metía de guerrillero y ya sabía que por ahí, si hacía bien su trabajo, podía tener alguna recompensa, se metía a las montoneras, o sea, había un aspecto social que se estaba movilizando, ¿no? El otro tema dentro de lo que ha marcado de alguna forma inflexión dentro de lo que es la historia clásica, la tradicional, la oficial, como quisiéramos llamarlo, es lo que